Leocadio Martín, además de un conocido de hace muchos años, bueno, ¿podríamos categorizarnos como de amigos, casi amigos, cuasi amigos? Sí, yo creo que sí. Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vale. Leocadio, tú eres psicólogo y leí hace unos días, repasando un poco, dices, es uno de los 7 psicólogos más influyentes de España. Pues mira, no lo sé. Sales en la tele, fuiste muy activo en las redes sociales, fuiste y sigues siendo muy activo en las redes sociales. Sí, sigo siendo activo, estoy intentando ser más exclusivo a la hora de sacar las cosas, porque es verdad que con la cantidad de información que tenemos, a veces no es posible procesarla toda, ¿no? Y el tiempo, los pacientes, la familia, todo esto, pues bueno. Claro, pues tú mantienes tu consulta, obviamente. Yo mantengo mi consulta, trabajo en otros proyectos y bueno, pero ahora, de hecho, estoy rediseñando mi página web para escribir alguna cosita y a lo mejor me animo a hacer algún podcast también. Mira, pues nada, cuando te haga falta, Hombre, por Dios, cuando te haga falta un amigo que te eche una mano, no hombre, para que sea, estaba escuchándolo atentamente. Algunos kilómetros llevamos ya andados. Leocadio, ¿tú te metiste a psicólogo por vocación, porque venía de familia? Yo me metí a psicólogo por descarte, o sea, yo sí, la verdad es que sí. ¿Qué quería ser? ¿Arquitecto? No. Yo quería ser químico, equivocadamente, porque y además es una historia divertida. Y además muy adaptada a estos tiempos. O sea, yo quería ser químico y mi padre trabajaba en refinería y pensé, digo, ser químico, estas cosas de, vamos a hacer algo. El Señor de los Anillos me quitó la idea, en principio, porque aquello no era para mí. Digo Señor de los Anillos porque me gustaba más el Señor de los Anillos que los libros de Francisco Rubio Rollo, de física y química. Ya te entendiste, ya te entendí, sí. Y después terminó el teniente coronel Tejero convenciéndome de que aquello no era lo mío. Porque recuerdo perfectamente, año 81, si no recuerdo mal, prácticas de química orgánica, por la tarde, jaleo que oímos por fuera en la torre de química en La Laguna y entraron 2 o 3 personas allí dentro diciéndonos, no, que hay un golpe de Estado, porque no sé cuánto y tal. Y salimos fuera y nos fuimos pues, unos cuantos a informarnos pues, alrededor allí de donde estábamos. Volvimos a entrar y me encontré con que el profesor decía en alto, nosotros somos científicos, esto no va con nosotros. Y entonces ya me fui. Evidentemente yo no era de ese tipo de científico. Se lo dije a mi padre, tuvo una parte importante en esto, porque dije, papá, no me gusta, no me va a ir y tal. Y me dijo, pues bueno, estás en la universidad ahora, date unas vueltas por ahí dentro a ver qué es lo que te gusta. Y la verdad es que psicología me atrajo. En aquel momento la psicología empezaba, si no recuerdo mal, era el segundo año de lo que se puede llamar la nueva psicología, no era filosofía exclusivamente, aunque yo soy licenciado en filosofía, ciencias de la educación, sección psicología, y la verdad es que me fascinó. Gente muy joven, profesores que les tengo muchísimo cariño, probablemente un par de años mayores que yo, y era casi una militancia, era fascinante, y ahí sí se despertó mi vocación por la psicología y por entender un poquito al ser humano. Tampoco me decidí mucho por la clínica hasta casi al final, ¿no? Y después tú llega y rompen las redes sociales y empiezas a ser, como dije antes, ¿no? Empiezas a ser un tipo muy activo, muy influyente en las redes sociales, pero contando cosas de tu terreno. Evidentemente, y por culpa de ustedes. Cuando digo de ustedes, por culpa de los profesionales de la información. Pero te autodescubres como buen comunicador. Yo empiezo a... Porque uno puede ser buen psicólogo, pero igual es un petardo comunicando. Exacto. ¿No? Yo recuerdo... Esto empezó y siempre le pongo... Hay 2 personas que tienen una parte importante en esto, que fueron en su momento Puchi Méndez y después César Sar. Puchi Méndez, que en un momento determinado me preguntaba temas relacionados con lo que yo estaba en ese momento, que era drogodependencias, y un día me preguntó, ¿por qué no hablamos de los juguetes de Reyes? Y digo, ¿pero cómo que los juguetes de Reyes? Yo no hablo de eso. Y sí, hombre, lo vas a hablar, seguramente, no hay ningún problema. A partir de ahí la radio me enamoró y aprendí, empecé a aprender muchísimo con muchísima gente. Y después cometí el horror de decirle a un periodista como presentador, como César Sar, digo, no entiendo a los psicólogos que salen en la tele, César, a mis compañeros, porque... ¿Recuerdas, Enrique? Creo que en aquel momento en el que se le ponía un polo a un psicólogo y te metía un rollo, que no había nada que... Claro, al final terminabas más confundido. Y entonces me engañó para ir a su programa, a su programa de por la noche y lo disfruté muchísimo y a partir de ahí pues me voy encontrando a gusto, me gusta, me lo paso muy bien, yo digo que para mí esto es terapia y después, y sobre todo que he aprendido muchísimo de
vamos, he llegado incluso a plantearme hacer la carrera porque me apetecería, pero yo ya contigo... De comunicador, dices. Sí, de comunicador. Pero viendo el montaje que tú tienes aquí, esto es fascinante ver lo que hay detrás. Hoy se puede hacer esto, fíjate. Para los periodistas que no quieran dar el paso, hay que decirles que esto se puede hacer, que es fácil hacerlo. Quiero decir que desde que los japoneses han sido capaces de meter toda la ingeniería de una gran cámara de televisión en una cosa muy pequeña, que cuesta su dinero, pero muy pequeña, muy fácil, muy utilitaria, en el sonido, en estos maravillosos micros, todo es cuestión de un poquito de esfuerzo, pero ya no necesitas aquellas barbaridades. De cámaras que cargabas con un montón de peso. Y ese dinero brutal que solo necesitabas un productor ejecutivo. Cuando tenías una idea tenías que ir a buscar un productor ejecutivo. No, hoy tienes una idea y vas a la tienda y la compras y después ya ver qué es lo que cuentas por ahí, ¿no? Es fascinante, Enrique, porque bueno, eso tiene también tiene su más y su menos, que cualquiera lo puede hacer. Y a veces, bueno, y de eso quería preguntarte, ¿no? Claro. Porque en este mundo, claro, tú eres psicólogo, eres filósofo también, me has dicho, ¿no? Y entonces a mí me gusta esa parte tuya, me gusta mucho cuando te veo en la televisión, estás triunfando en la tele, en la televisión regional en Canarias, la televisión canaria, y además llevas muchos juguetitos y explicas muchas cosas de forma práctica, ¿no? Y me he olvidado de traer. Nunca había visto a un psicólogo explicando cosas con cuerdas, con tachuelas. Pero mira, sería injusto. Esto es la tele, o sea, es creértelo. Es que escuchar al que te dice, oye, vamos a poner... Esto se le ocurre a los periodistas. Se le ocurre, yo no sabía hasta hace relativamente poco tiempo que yo era un prescriptor. Un prescriptor, digo. ¿Y eso qué es? Yo, pues tú eres un prescriptor, yo soy periodista y demás. Entonces ellos me van proponiendo cosas. Entonces me proponen cosas, pues bueno, hemos explicado cosas con boliches, con canicas, hemos explicado cosas con machanguitos, con un montón de machanguitos. Sí. Probablemente dentro de poco también hagamos algo en vivo, una sesión de relajación. Es atreverte a hacer cosas y sobre todo, para mí, lo más bonito de todo esto es que, claro, yo hace 30 y pico años que terminé la carrera. Cuando yo terminé la carrera, prácticamente los psicólogos no hacíamos nada. Psicología educativa, yo tuve la suerte de empezar a trabajar, digo suerte, porque fue muy bonita esa preparación como profesional con enfermos terminales de SIDA, con la anterior pandemia, y lo pasé duro al principio, pero aprendí muchísimo. Después pasé a drogodependencias en la Asociación San Miguel, también lo pasé muy bien. Entonces vas dándote cuenta de que lo que realmente importa no es tanto lo que tú sepas, lo mismo que tú, sino cómo sepas transmitirlo y cómo sepas contarle a alguien que tú le puedes ayudar. Entonces, a mí lo que me gusta de mi profesión es saber que, a pesar de que en muchas ocasiones hay una persona que se pueda plantear no ir al psicólogo, pues te diga, no, pues voy a ir al psicólogo porque lo vi usted en la tele, ¿no? Y te llama. Yo creo que la popularización y ahí te incluyo, si tú me permites, porque creo que desde el principio yo recuerdo estar sentado contigo en Santa Cruz, también creo que por fuera del Parque Boulevard, en algún momento haciendo algo, también un programa de radio y anterior, con tele, toda aquella época, popularizar la psicología y que las personas entiendan que ir al psicólogo es como pues ir al oftalmólogo a que te quiten un quiste, es enorme. Esto, a ver, es una revolución realmente. Pero ha habido un paso cuantitativo o cualitativo a la hora de afrontar las enfermedades mentales. Ha habido un paso brutal. Y de identificar lo que es una enfermedad mental. Hoy podemos hablar claramente de que las personas no tienen, y además en el lugar en el que estamos, la anécdota la voy a contar porque tiene todavía más significado. Y no lo sabe Juan, pero es así. Yo me encontré a una serie de personas, políticos, por fuera, tomándose algo en una de las fiestas aquí, y yo iba hacia mi consulta, que está cerquita de aquí, y uno de ellos me para, me saluda, el paciente mío, estaba iba a decir con la congregación, pero no es la congregación, es el grupo con municipal. Con la corporación. Y bueno, me saluda, muy agradable, y me dice, a continuación, mi esposa estaba en la acera de enfrente, y me dice, él es mi psicólogo. Yo me quedé, estábamos hablando de un político en ejercicio, presentando, y me presentó a todos los concejales como su psicólogo. A mí me pareció eso, yo salí para allá con lágrimas, dicen, bueno, ¿pero qué te pasa?
Digo, pero es que este señor me acaba de presentar como su psicólogo. Ya no me esconden. Ya no me esconde, efectivamente. O eso, o encontrarte que una paciente que le dice, mira, tenemos una cita y te dice, ay, me había olvidado de trabajo esta tarde. Y, no te preocupes, espérate, mira, que el encargado me ha dicho que no hay ningún problema, que vaya al psicólogo y que él me cubre. Esos son los pequeños cambios que vas dándote cuenta que obviamente, pues si ella tuviera que ir a una cita médica, pues probablemente también se lo facilitaría. Sí, ¿no? Por eso digo que hay un avance. Yo he conocido compañeros incluso de la radio que han tenido baja por depresión y ya lo cuentan en la radio cuando vuelven. Es maravilloso. ¿No? Hay que agradecer. No. A ver, Enrique, yo no tengo palabras porque estamos pensando en muchas personas conocidas. Sí, por eso. Bueno, lo digo, no voy a decir el nombre, pero cuento ese ejemplo porque ellos mismos lo han publicado. Efectivamente, ¿no? Yo creo creo que hay un antes y un después. Mira, como somos bastante mayores, creo que tú eres más joven que yo, pero somos mayores. No sé. Yo no lo sé, pero creo que sí. Recuerdo que hay un antes y un después en el SIDA, cuando Magic Johnson cuenta que tiene SIDA. A partir de ahí cambió todo, la forma de verlo y demás. Yo creo que en psicología y en España hay un antes y un después cuando que Andrés Iniesta cuenta su depresión, su ansiedad y entienden que un señor que tiene éxito en la vida, que es perfectamente normal, que es un señor que identificamos con una vida normal, a pesar de ser un gran deportista, lo popularice. Yo creo que eso es tremendamente importante y que lo estén haciendo cada vez más personas que probablemente hubieran dicho, pues mira, me rompí un brazo y por eso estoy aquí con el yeso. Pues no, mire, he tenido una depresión, he tenido ansiedad y he salido para adelante. Sí. Es muy, muy importante y yo creo que no son conscientes hasta qué punto es importante. Pero antes te mandaban al psicólogo, decían, estás loco, vete al psicólogo. Sí, ¿no? sí. Es como eres una ruina, vete al psicólogo, ¿no? Sí, todavía hay alguna gente que... todavía hay alguna gente que... Y en el Congreso he escuchado alguno que manda al psicólogo. ¿no? Efectivamente. Sí. Hay alguno que manda a alguien al psicólogo. Que está bien que te manden al psicólogo, pero sabemos qué intencionalidad tiene esa frase. Sí. Desgraciadamente todavía sí, o aquí se viene llorado, esta expresión enormemente desacertada porque, bueno, es como invalidar emociones y así tenemos los problemas que tenemos en muchos casos y a nivel social las dificultades que tienen muchas personas porque no reconocen sus emociones y eso es difícil. Eso te quiero preguntar, tú en base a esto que ha ocurrido después de Iniesta, después de los compañeros periodistas que han dicho yo he sufrido depresión, tengo ansiedad, me he despertado, la pandemia hacía que me despertara por la noche, no sabía qué estaba ocurriendo, tenía un efecto túnel y tenía que controlar mi mente, no quería medicarme, en fin, había gente, a mí me han contado gente que incluso en los más crudos inviernos se iba a la terraza para que el frío le hiciera tiritar y entonces su mente se ocupara del tiritaje que tenía, sustituyera la ansiedad por eso, dijera, joder, y se preocupara de solventar esos problemas, ¿no? ¿Esto te ha hecho que vaya a ti, a tus colegas, que ahora vaya más gente a la consulta? Porque podemos estar hablando aquí, igual la gente no es consciente, ¿no? No, sí, yo creo que en este momento, a ver, la consulta de psicología en general están teniendo bastante auge en el sentido de que hay muchas personas que van a consultas a diferentes niveles, gente más joven, gente mayor, pero vamos, no hay... Incluso te puedo decir que hasta las consultas de psiquiatría, porque eso también ha cambiado mucho, la psiquiatría cada vez es menos prescriptora de pastillas, hay algunos que siguen siendo así, y más psicoterapéutica. Esto ha cambiado mucho, se ha normalizado mucho el que se pueda ir a un psicólogo. Yo una noche tuve una cena y me tocó al lado un psiquiatra que dice que trataba a sus pacientes cambiándoles la alimentación. Pues mira, hay una parte importantísima. Otra cosa es que nos planteemos no digo que todo fuera así, pero que parte de eso lo hacía, ¿no? Hombre, indudablemente, si tú cambias la costumbre que tenemos los seres humanos es que llegamos al psicólogo para decirle que estamos mal y queremos salir de cómo estamos mal de la misma manera en que nos metimos. Eso se llama en psicología un cambio de primer orden y no tiene sentido. Entonces, tenemos que cambiar nuestra vida. Entonces, cambiar nuestra vida significa, pues probablemente una de las cosas importantes, ejercicio. Otra de las cosas es volver a recuperar costumbres que nos hacían sentir muy bien, el leer, escuchar radio, un montón de cosas que nos hacen sentir muy bien y ir apartando aquellas cosas que nos hacen sentir mal. Es una cuestión de sustituir y muchas veces el psicólogo o la psicóloga lo que hace es eso, ayudarte a darte cuenta que eso te hace sentir bien. Ya, tú hace 30 años estudias psicología, las cosas habrán cambiado mucho, ¿no?
Quiero decir, a la hora de prescribir, a la hora de identificar al sujeto. Muchísimo. Las cosas han cambiado básicamente... Porque tu consulta, es que siempre me llama la atención, ¿no? La consulta del psicólogo, como de cualquier médico, un médico siempre está aprendiendo y va modificando. Igual una cosa que se hacía antes, que se recetaba antes, ya ni se le ocurre recetarla ahora, ¿no? ¿Tú qué vas moldeando la mente? ¿Cómo vas? ¿Vas aprendiendo del paciente? Voy aprendiendo, sí, totalmente. Sí, voy aprendiendo. Yo creo que la mejor fuente de aprendizaje del profesional consciente es el paciente y desde luego, por supuesto, seguir leyendo, seguir escribiendo. Eso es otra de las cosas maravillosas que tenemos. Yo cuando estudiaba al principio, pues era, aparte de poder hablar, leer inglés y demás, siempre era mucho más dificultoso, pero ahora hay muchísima literatura que le puedes dejar a los pacientes para que puedan leer, filtrándola mucho, porque también hay mucha que no sirve absolutamente para nada, pero eso ha cambiado de una manera brutal. Es difícil. Lo difícil de todo esto es que, claro, se lo dices a alguien que lleva a lo mejor 10 años ejerciendo o 8 años ejerciendo y dice, sí, pero tiene que cambiar mucho más porque lo público, porque no sé cuánto. Digo, no, sí, yo soy consciente, pero es que, claro, yo vivo de esto o he estado viviendo en esto desde hace 34 años. Claro que quedan muchas cosas por cambiar. Ojalá me jubile o cuando me jubile, pues ya tengamos, o sea, tú puedas llegar a tu aplicación del Servicio Canario de la Salud y puedas pedir, además de cita con tu trabajadora social o trabajador social, con tu profesional de medicina o con tu profesional de enfermería, pues puedas pedir cita con tu psicólogo de cabecera, que es lo que estamos siendo muchos psicólogos y psicólogas que atendemos por fuera, ¿no? Entonces, vamos a ver, porque no quiero que se me pase esto. Entonces, ahora en la sanidad pública española, para que te den cita a un psicólogo, tienes que pasar primero por tu médico de cabecera. Dentro de algunos espacios, y Canarias es uno de ellos, en Cataluña también. Pero él tendría que valorar si estás para psicólogo o no estás para psicólogo. ¿Cómo es esto? Sí, realmente está el médico o la médica de cabecera o de familia valora y te dirige. En este momento en Canarias, desde la legislatura pasada creo, hay varios espacios de psicología en los cuales la persona va directamente, no en aplicación porque se mantienen en piloto, pero a mí me encantaría poder derivar, tengo una alegría, que alguien vino el otro día, alguien amigo, que me dice, oye, necesito ir a ver si tú me echas una mano, perfecto, ven. Y después al cabo de 2 o 3 días me dice, mira Leo, es que he ido al médico y el médico me ha dicho que aquí en el centro de salud también me puede tratar una psicóloga que está aquí. Digo, oye, pues fantástico, genial. Pero tú me querías decir antes que lo ideal sería que además de tener nuestro médico de cabecera, que es el que nos receta la aspirina, tengamos un psicólogo de cabecera. Claro. Eso me encantaría. Y yo pedir cita directamente con el psicólogo. Claro. A ver, eso sería... A ver, la mayoría de las personas... Lo necesitamos, entonces, la sociedad lo necesita ya. Te lo dicen los médicos de cabecera, los médicos de familia. Los médicos de familia te dicen, mira, aproximadamente entre un 30 y un 40 y pico % de las personas que vienen o a hablar o a que le recetemos alguna medicación. Estamos hablando de sueño, problemas de pareja, problemas de estudio, un montón de cosas que realmente ansiedad, depresión, y que en muchos casos se podrían incluso trabajar en grupo. Yo echo mucho de menos eso en nuestra cultura. La cultura anglosajona es una cultura de grupo en la cual tú puedes enviar gente a, pues no sé, incluso hasta un lugar, un espacio pues como este, que oye, pues voy a ceder este espacio para que venga aquí a reunirse el grupo de gente que tiene ansiedad o maltrato. Eso aquí no lo tenemos desgraciadamente, y yo creo que los centros de salud deberían ser ese espacio coordinado por un psicólogo, pero que pueda ir, pues, no sé, personas que a lo mejor están con problemas de ansiedad, con problemas de sueño, compartirlo. Enrique, todos sabemos que compartir nuestro padecer con otra persona es enormemente... Alivia, ¿no? Las relaciones sociales. Solo, claro. Y además ya sabemos, demostrado científicamente, que las personas que tenemos relaciones sociales vivimos más que los que no la tienen. Mejor. ¿no? Claro, y por eso cuando llegas a la vejez, ¿no? Y estás solo, ¿cómo decae una persona? ¿Cuándo decae una persona? Cuando le falta familia, cuando la instalas en un lugar alejado de los suyos. Es terrible porque... La degeneración cognitiva se acelera. Se acelera, es normal que se acelere porque no tenemos toda
como todos los inputs que de alguna manera necesitamos, cuando es maravilloso el ver pues, grupos de personas mayores, vamos, el bien que ha hecho, pues no sé, todos los viajes del inserso, sí, todo los clubes, ¿no? Los clubes, sí. todo este tipo de cuestiones sí. es muy importante, porque en muchas ocasiones es una cuestión familiar, porque te quedas solo porque has perdido a tu pareja. Mira, hay un caso que yo comenté, recuerdo, esto fue en Inglaterra, pues no viene al caso, pero un psiquiatra amigo le comenté, digo, me da un montón de pena ver gente mayor atendiendo en los bares y tal, es que no tienen la pensión. Yo haciendo la lectura, digamos, sociopolítica, ¿no? Dice, bueno, algunos habrá, dice, pero la mayoría de mis pacientes, que tienen a lo mejor 80, incluso 90 años, están trabajando para no aburrirse. Como les permite, el sistema inglés les permite, algo que creo que en España no ocurre, el sistema inglés les permite trabajar un número de horas determinadas, pues a unas horas determinadas, pues se puede ir. Entonces esta persona pues trabaja X horas y está relacionándose con gente, y aparte que tiene una entrada también. Eso me recuerda a las famosas zonas azules del mundo. Al final, la gente que es más longeva, que es mayor, que tiene más años, es la que nunca ha abandonado la ganadería, nunca ha abandonado la banistería, los japoneses que nunca han abandonado la cocina, y entonces una de las conclusiones, hay un reportaje muy interesante en Netflix, un recorrido por las zonas azules, una de las conclusiones es que esta gente es que no se ha parado. No. Ya no es lo que han comido, sino es que no se ha parado. No, es que yo creo que tiene menos que ver con la comida que con las relaciones sociales y la pasión que tenga. Yo sé que puede resultar muy de psicología naif, ¿no? Pero evidentemente influye muchísimo que te guste lo que hace. O sea, a mí escuchar a profesores de psiquiatría de 80, 90 años reflexionando es que te puedes pegar horas. Porque es maravilloso oírles reflexionar, porque claro, estás aprendiendo, tienes un libro delante, ¿no? Entonces todo esto, todo este sistema yo recuerdo un ejemplo, no voy a decir a la persona, de una médica que estaba con mi hijo, que la encontré en la residencia y le pregunté, oye, ¿qué tal? ¿Tú? Pues, me han jubilado. Digo, ¿cómo que te has jubilado? Sí, me han jubilado, me han dicho que con 68 años o algo así me tengo que ir ya. Vaya. O sea, el día anterior era una eminencia, sabemos lo que es. Y al día siguiente se tuvo que ir. Además hay oficios, profesiones en las que la antigüedad son galones. Son galones. La experiencia son galones. Claro, y el tener la posibilidad de aconsejar, esto que ahora se llama mentoring, que realmente se ha hecho siempre, que es poder aconsejar tú a las personas y poder decir, oye, a mí eso es una de las cosas que más me satisface cuando un compañero o compañera joven o jovencito te llama y te dice, oye, Leo, ¿y esto cómo lo estás haciendo tú? ¿Esto cómo lo dejas? Porque paradójicamente yo empecé a hacer consulta online hace mucho tiempo. ¿Cómo las cobras? Digo, las consultas online, ahora ya no hay ningún problema, pero en aquel momento era difícil, ¿no? A través del PayPal y tal. Y todo esto es una cuestión que tiene lógica, tiene lo que tú estás diciendo, esto está fundamentado en lo que era la transmisión de conocimiento antes, o sea, el contar cosas, los cuentos y demás, que se ha ido perdiendo, se sustituye por otras cosas. Tú eres papi. Yo soy papi. Yo también, ¿no? Yo también. He detectado en mi propia casa, en los amigos de mis hijos, de mi hija, no sé, quizás porque yo con aquella niñez en la que estábamos en el barranco, en la que nos relacionábamos todos los días y al final tu madre tenía que gritarte desde la calle abajo a la calle arriba, ¿no? ¿Dónde has estado todo el día? Total, ¿no? No había tiempo para otra cosa que para jugar y para relacionarte, ¿no? Ya sea, ya ves tú, ¿no? Con las pistolas del oeste, ninguno salió terrorista, no había ningún problema, ¿no? Pero ahora tengo la sensación de que o estamos siendo demasiado exigentes o la sociedad les está exigiendo demasiado, pero yo he vivido crisis de ansiedad cerca mía que no he sabido gestionar, no propias, sino de los jóvenes, ¿no? No sé si es porque hay anhelos, promesas incumplidas, frustraciones, no lo sé, pero me da la sensación de que mira, los jóvenes, de que hay enfermedad mental en una capa social que me preocupa. Sí, hay enfermedades. Yo tengo pacientes de 18 años, eso es el límite, para mí es casi una cosa extrañísima. 18, 19, 20, 22, 24, llegan y están con ansiedad y están con depresión. Yo creo que sí, que les estamos exigiendo mucho, estamos cerrándoles mucho. Enrique, sé que eres muy sensible a esto y yo lo soy también, en el sentido de que las salidas que tienen
son poquitísimas, o sea, ya estamos pidiéndole a un chico o una chica que estudie para que consiga una carrera y después consiga ¿qué? Si no va a encontrar dónde quedarse, porque va a tener que comparar. Estamos teniendo médicos que han sacado MIR y se han tenido que volver porque se encontraban que ni siquiera compartiendo piso en un lugar de España determinado podían hacer su especialidad. Yo creo que lo que temíamos, porque yo creo que algunos lo veíamos o sospechábamos, que termináramos mordiéndonos la cola, lo hemos hecho, y aquí en España sobre todo. ¿Cuál de importante es tener un techo? Tener un techo, tener esperanza, la estabilidad emocional. Efectivamente, tener esperanza, tener la capacidad. Porque la casa es de donde irradia todo. Todo, claro. Claro, tú imagínate, te pongo un caso real, un chico o chica que son pareja, que sacan los dos el MIR, muy buenos estudiantes, se van y no pueden entre los dos, porque un MIR no cobra tanto, pagar una casa en un lugar de España turístico, ellos solos, y tienen que irse a convivir, que nunca habían convivido. Tenían su casa, ellos tenían su casa aquí en Tenerife, de sus padres y demás, pero estaban solos, y se tienen que ir a convivir con un grupo de gente. Pues los dos renunciaron, habían sacado el MIR y los dos renunciaron. Y lo han vuelto a sacar y vamos, están aquí uno de ellos y el otro. Yo quería hablar contigo de otra cosa. Vale. No sé si te he advertido de que quería hablar contigo de esto. Sí, estamos medios advertidos. Y es cuando tú en la consulta ¿has escuchado bulos? O sea, sí. Decir, mira, señor, ¿de dónde se ha sacado eso? ¿No? ¿Y por qué usted tiene la necesidad de sesgo de creer en eso? Sí. ¿Y ya nos introducimos en un tema espinoso? No. A ver, nosotros empezamos a escuchar en consulta, no eran bulos, pero lo llamábamos nosotros los wikidiagnósticos. Sobre todo, sí, te venía la gente ya autodiagnosticada y tú te pegabas la primera y a veces con suerte lo conseguías en la primera y si no la segunda, desmontando por qué no tiene todo eso que usted cree que tiene. Y si ya venía un padre que te lo contaba, pues todavía peor, porque entonces te contaba todo lo que él creía y el diagnóstico y qué es lo que tenías que hacer y el tipo de tratamiento que tú tenías que seguir. Está bien. Porque, bueno, a ver, hay una fuente de información importante, la Wikipedia. A partir de ahí nos encontramos con algo en consulta que no es fácil. Yo creo que todo se dispara muchísimo en la pandemia. En la pandemia muchos pensamos que no íbamos a tener, que la consulta la íbamos a cerrar y fue todo lo contrario. Empezamos a ver un montón de gente online. Y la mayoría, 70-80% de los miedos venían por bulos de no creerse cosas y de empezar a desmontar todo lo que de alguna forma se había ido consiguiendo muchos años, oye, que la ciencia sostiene esto, no lo sostiene, y entonces empezamos a poner en duda un montón de cosas. Y esto genera muchísima ansiedad. La ansiedad climática existe, pero existe también la ansiedad a la información que te dan de bulos, eso también existe. Sí, pero me da la sensación de que es como una cosa aspiracional del ser humano, ¿no? De yo tener la primicia, de yo... en fin, sé más que tú porque yo creo que los aviones echan pesticidas, ¿no? O sea, es la sensación como de tener entre mis manos una información, la tengo yo en exclusiva, ¿no? Es como destacarme del resto de la gente. Todo esto responde, y además te lo voy a comentar. ¿Lo tienes psicoanalizado esto? Sí, lo tengo psicoanalizado, no psicoanalizado, sino psicoanalizado. A ver. A mí me llama mucho, y tiro por ahí, por ese hilo, me llama muchísimo la atención un fenómeno que se llama la deshumanización. Deshumanizamos personas. Todos tenemos en la cabeza líderes políticos que están deshumanizados, que bueno, incluso se les ha asociado con un determinado animal. Sí, empiezo a tirar de ese hilo. Eso lo hacían los nazis, ¿eh? Sí, efectivamente. ¿Te acuerdas? Con los judíos, ¿no? Eran ratas, con lo cual si se aplastaba una rata no había ningún problema, ¿no? Bueno, y lo están haciendo ahora los judíos con los palestinos. Sí. Entonces, empiezo a tirar de ese hilo y me encuentro con que un profesor, Albert Bandura tiene una teoría que se llama la teoría del aprendizaje social, que supuso un cambio, un antes y un después en la psicología. Y este hombre, y estoy muy metido en eso, me apetece muchísimo además indagar y trabajar sobre eso, en lo que se llama el desapego moral. ¿Por qué gente normal hace cosas malas? Y además no se siente mal por hacer cosas malas. Y yo me pregunto, todavía más que eso, ¿habrá llegado la hora de los psicópatas?
Eso te iba a preguntar. Yo creo que sí. Yo creo que es absolutamente... A ver, la diferencia que hay, y no voy a poner el histórico y no voy a poner el otro, entre Benito Mussolini, que lo veíamos antes, este hombre está loco, y otros políticos actuales internacionales y algún que otro nacional, es mínima. O sea, tenemos personajes histriónicos saliendo que la gente les vota. Hoy estaba leyendo, en la fecha en la que estamos grabando este podcast, te puedo asegurar que no sé cuándo va a salir, ¿eh? Tengo una buena lista esperando. La guerra de Steve Bannon, fíjate tú, Steve Bannon, que es el hombre de la tesis que todos han seguido, ¿no? Tú sabes lo de Steve Bannon, tú sabes el principio de Steve Bannon cuál es, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un hecho puntual, que el periodismo tiene que analizar y al que le tiene que dar respuestas, la Dana de Valencia. Sí. Pero en lo que el periodismo hace su trabajo, que es contrastar, llamar, esperar la respuesta, el análisis, los datos, todo, hay un hueco que se queda ahí, que es el hueco de la mierda. Claro. ¿no? Entonces ahí es donde Steve Bannon dice, tenemos que ocupar el sitio. Claro. Vale. Y ahí está todas las porquerías que han salido, ¿no? Pero ese Steve Bannon, yo lo digo para lo contextualizo, para quien no lo conozca, ahora le está diciendo a Elon Musk que es una muy mala persona. Claro. Que lo es, ¿eh? Claro. A ver, ¿no? Hombre, la única ventaja que contamos... La lucha de tiranos. Claro, la única ventaja que contamos es que en este momento es que probablemente esos tiranos de arriba pues terminen alguno que otro defenestrando, porque ya ocurrió con Steve Bannon y Donald Trump, evidentemente. Y espero que también eso ocurra y nos vayamos quitando algunos en medio en este sentido, en el buen sentido de la palabra, que desaparezcan por lo menos de la influencia al mundo en general. Pero esto es manipulación psicológica de primero de psicología social. Tú coges un manual de psicología social y yo empiezo a decir que todas las personas de un determinado color, de una determinada raza, a ver, de una determinada raza no, porque como bien dice Juan Luis Arzaga, solo hay una raza, raza humana, y ya está claro. Básicamente, humano perro no se conoce. Efectivamente. Claro. Entonces, vamos haciendo todo eso y voy mintiendo, y te van diciendo, bueno, eso lo dirás tú. Digo, no lo diré yo, lo digo yo y lo dice un montón de gente detrás. En Canarias tenemos un ejemplo claro, lo que le ocurrió a mi querido amigo Amos García Rojas durante la pandemia. Este señor, que es un señor de lo más afable que te puedas, que lo único raro que tiene, no raro, pero lo único particular que tiene es que le encanta el rock and roll, pues, que es una cosa maravillosa, pues este señor tuvo que salir de restaurantes porque lo insultaban. Sí. El hombre de las vacunas, digamos. El hombre de las vacunas. Para que no lo sepa, un tipo entrevistado a nivel internacional. Bueno, era el presidente de la Asociación Nacional de Vacunología. De Vacunología y un compañero de allí, de salud pública y demás. Y él mismo se sorprendía. Digo, a ver, es que es normal que eso ocurra, porque es esa estrategia a la que yo tiro basura y yo pongo en el mismo nivel la creencia que la ciencia. Entonces yo creo, ya cualquiera cree. Esto para los periodistas es muy duro. Muy duro porque tú sigues pensando y sigues haciéndolo bien, alguno no. A mí me han comprado todos los imperios del mundo, ¿eh? A mí me han comprado los azul, los de verde, los de rojo. Quiero decir, sí, claro. a ver, estoy hablando irónicamente. Sí, te entiendo. Para uno me ha comprado el otro, para el otro. Es que si a los periodistas nos compraran como dicen que nos compran, chico... Yo, y esto ya se nota a las edades que uno tiene, yo echo mucho de menos a Carrascal. No, lo digo porque es esa excusa estúpida, ¿no? De que si no estoy de acuerdo con la información que tú has dado, es que estoy vendido, ¿no? Eso es un principio de psicología. Eso es psicología social, es igual que la cohesión de grupo, yo frente al otro, todo eso es pura manipulación. Y es lo que además me encantaría, y lo voy a hacer, me apetece ir poco a poco desmontándolo y a ver quién lo compra. Mira, hay una autora, que se llama Tania Israel, que plantea una cosa que me pareció, curiosísima, que es talleres de desintoxicación de la polarización. O sea, tú y yo pensamos totalmente diferente. Vamos a imaginar que yo soy de ultraderecha y tú eres de ultraizquierda. O sea, yo te defino a ti de ultraizquierda y tú me defines a mí de ultraderecha, porque después ya yo no me defino de esa manera. Sí, pero después podríamos entrar a un debate que es la ultraizquierda, por ejemplo, ¿no? Perfecto, pero vamos a imaginar que esta señora llega y dice, ¿usted está dispuesto a sentarse con este señor que es de este partido y este otro señor que es de otro, simpatizante de este otro partido, a hablar, a contarse cosas? No, yo no que tengo... Bueno, eso no me interesa. Bueno, sí, me siento. Entonces va estableciendo como una especie de árbol, es muy bonito, establece una especie de árbol que de alguna manera
permite en un momento determinado ver cosas comunes que tenemos, que las tenemos muchas cosas comunes. Y lo llama así, se lo llama taller. Bueno, yo lo interpreté como, lo traduje como taller de desintoxicación de la polarización, porque en este momento estamos estancados. En este momento estamos absolutamente estancados entre, pues eso, 55 por un lado, 45 por el otro, o 55 por un lado y 45 por el otro, que van a estar moviéndose, y al final podemos tener problemas serios, porque al final el 55 que gana un día puede hacerle mucho daño al otro 45. Tú has puesto un ejemplo, fíjate, se me ocurre esta pregunta. Yo ahora quería hablar contigo sobre lo que ya empezamos a denominar el feudalismo tecnológico, ¿no? Que me parece muy interesante explicar a la gente. Yo tengo un análisis sobre eso, lo que es el feudalismo tecnológico, en el sentido de que el señor feudal de antes te hacía trabajar, ¿no? Sí. Todas las papas que tú cogías, todas las patatas que tú cogías eran para él y toda la historia. Ahora la gente no se da cuenta de que trabaja para Elon Musk, que la gente trabaja para el señor Zuckerberg, que la gente trabaja... Estamos todo el día trabajando para ser ricos a esa gente, ¿no? Totalmente. Y cuando se lo dices a alguien, yo creo que habría que usar más la mayéutica. Explica. No, hacer preguntas lógicas, ¿no? Decir, hacer una pregunta, decir, oye, tú... Y que la gente piense un poco más. Igual no intentar colonizar con mis ideas, sino intentar sacar lo poquito que tiene esa persona. A mí yo creo, y vengo de esa época, que no es muy lejana, creo que tenemos que sacar las cosas cada vez más a la calle. Creo que hay que hacer esto cada vez más. Sí. O sea, el que la gente vea la radio, el que la gente vea la tele, el que nos movamos, el que participemos, porque lo que siempre va a ganar es el contacto personal, siempre. A mí me sigue preocupando el que no veamos tanto a los niños, como tú comentabas, jugando. Lo que decía el pediatra de mis hijos, dice, pero es que antes los niños venían aquí todos llenos de sangre y ahora como vengan con uno... Pero es que tenemos un problema, sí. Y es el urbanismo, el urbanismo salvaje. O sea, nosotros estamos en una ciudad que afortunadamente está peatonalizada. Sí, es una Cuando maravilla. tú peatonalizas una ciudad, Cambia. está tomada por los ciudadanos. Claro. Y si no, está tomada por los vehículos que cuando llega una determinada hora del día se paran, son unos trastos, unos cacharros contaminantes que se quedan ocupando sitio de los ciudadanos, y tú dices, para arrullarme de un lado al otro. ¿Tú te acuerdas los problemas que tuvo esta ciudad de La Laguna para peatonalizar? La contestación brutal. Y mira ahora. Sí. Mira ahora. O sea, es que esto es una maravilla. Por de eso chiquillos es que en la calle. tú decías es que tenemos que proporcionarle a los ciudadanos espacios para ser y ciudadanos. no solo a los ciudadanos, hay que proporcionarle a los ciudadanos pequeños, a los niños. Los niños tienen que jugar con niños, las niñas tienen que jugar con... A ver, tienen los que niños jugar. Los niños tienen que jugar, o sea, tienen que porque es lo más divertido. O sea, vamos, yo no creo que haya ningún niño de base, que por si ya lo tenemos enganchado en aparatos, sí, que no le guste jugar con una pelota o prestarse bicicletas y demás, o jugar con... A mí, esto sí lo he visto en estas Navidades, y me ha encantado ver a los niños con los cochitos estos de... ¿Te acuerdas? Los cochitos aquellos de teledirigidos. Cochitos teledirigidos. Otra vez. Maravilloso. No drones, sino cochitos dirigidos. Claro, que de repente te dan un golpe por un lado y dices, qué bueno, hay cochitos teledirigidos todavía. ¿Sabes una cosa? Yo odio mucho, lo llegué a publicar muchas veces, cuando he ido a alguna plaza de barrio, aquí no se juega la pelota. ¿Te acuerdas? Sí. No, pero es que actualmente, porque está el cura dando misa y no juega la pelota, pero yo decía, pero es que eso lo he visto el otro día en el sur. ¿Cómo que aquí no se juega la pelota? ¿Pero cómo se prohíbe jugar? ¿Cómo se prohíbe jugar? Llevamos mucho tiempo con eso. En una plaza, hombre, por Dios. Está quedándonos demasiado carca esto que estamos hablando. No. Mira, ¿sabes por qué? Tú me estabas contando alguna historia, permíteme que yo te cuente alguna. Yo tengo sobrino todavía pequeño, y el otro día saqué unos juegos que compré hace unos años aquí hay una empresa que se llama Lifer, que tiene juegos creativos, juegos de pensar, y saqué uno que es una serie de retos con cartas en la que hay un camión de helado chiquitito y un montón de tráfico por los lados, ¿no? Entonces te va poniendo retos. Tú tienes que poner las figuras de tal manera que ese vehículo de camión de helado se queda atrapado en el tráfico. Pero hay una combinación para sacarlo. Horas jugando a eso. Claro. Y un cuarto de hora, un rato antes, estaba enganchado al teléfono, ¿no? Claro, pero es que de repente ve la realidad. Pero es que lo pidió para Reyes. Claro. Bueno, y le sacas los juegos, no sé si existen todavía, ¿te acuerdas los juegos reunidos? Los juegos reunidos, hay esperanza, quiero decir, es inherente, está en el ADN. Totalmente, porque necesitamos, nosotros hemos avanzado como personas y como sociedad porque nos comunicamos.
Y si nos comunicamos, por eso también la gente va más al psicólogo, porque necesita comunicar. Y yo en esto no soy corporativista. Probablemente hay muchas personas que lo que necesitan es relacionarse más, y al final pues se han quedado pues con la necesidad de ir al psicólogo para que el psicólogo diga, mira, tienes que empezar a relacionarte. Por eso es tremendamente importante los clubes de montaña, bueno, las clases de baile, el zumba, todo este tipo de cosas que son tremendamente interesantes, no por el hecho del ejercicio físico, que es muy importante también, y la alimentación, sino el hecho de relacionarte con otras personas en un entorno dopaminérgico en el cual estés disfrutando. ¿Y ese es un diagnóstico? Sí. Decir, señora, no está aquí hablando conmigo, relaciones. Mira, yo no digo que sea así de duro. Pero mira, te voy a poner un ejemplo real. A ver. No recuerdo hace los años de esto, se puso en contacto con nosotros el Centro de Salud de Tejina. El Centro de Salud de Tejina empieza a detectar, que era una cosa general, que había mucho consumo de psicofármacos en unas determinadas edades. Y eran edades entre 35 y 50 años, básicamente mujeres. Ahí montamos un programa que se llamaba Quiérete. Eran 2 psicólogos jóvenes que hacían una especie de terapia o de grupo y demás, iban contando cosas y demás, y al mismo tiempo tenían como trabajo dinamizar un poco el grupo, ¿no? El indicador más bonito es que te llame, desgraciadamente no está ya con nosotros, te llame Gustavo y te diga, ¿pero qué están haciendo ustedes con las pibas estas? Que me están viniendo por la mañana para que les quite la medicación, porque salen por la mañana y se encuentran medias sonadas, y las otras están paligando y ellas no pueden hablar porque están medias sonadas y se echan a caminar. Entonces empezaron a ir a clases que existían, porque los ayuntamientos las proporcionan. Bueno, todo esto, que era socializar, comunicarse, también empezaron a contarse cosas, porque detrás de eso también había mujeres maltratadas. Claro. Empezaron a decir, pero tú no lo tienes que aguantar, y todo eso va dinamizando. Entonces, por eso, para mí, el centro de salud es tan importante que exista psicología dentro, porque también proporciona mucho más movimiento. Ahí vamos todos al final. Es la comunidad, colega. Me estás hablando de la comunidad. La comunidad. Me estás hablando de Totalmente. La comunidad. Por eso somos gregarios. Sí, y por eso nos gusta salir, nos gusta. Y, hombre, yo entiendo. Es que, bueno, aquí lo vemos, Juan lo ve perfectamente. O sea, que aquí. Claro, estamos en una cervecería. Y en un lugar donde se socializa bien. A mí siempre me ha parecido. Mira, te estoy robando. No pasa nada, estoy bien. Mira, a mí siempre me ha parecido fantástico. Es una cosa de magia. Ahora que estamos hablando aquí de nuestras cosas. Una cosa mágica, un restaurante. Un restaurante donde no haya bullicio, donde se pueda hablar. Porque si voy a un restaurante donde no puedo hablar, ¿para qué demonios voy a un restaurante? Porque entonces no socializo. Yo siempre lo he visto como islas cercanas. Uno va a un restaurante y se aísla. Sí. Te vas con tu mujer, con tu hijo, con no sé qué, o con un grupo de amigos, y ya puede haber otra mesa al lado, más acá, más allá, que da igual las confidencialidades que tú estés contando en tu mesa, que las vas a contar igual. Hay algo en un restaurante, y cuando un restaurador, y desde luego José Edito de la cervecería lo entiende, cuando un restaurador se da cuenta de eso, decir, son sus islas privadas, ¿no? Sí. Yo les proporciono un ambiente, que no se levanten, les frigo los platos, les hago la comida. Pero son sus lugares. Tú tienes en ese. Mira, es que esto eso es muy clave. Es psicológico. Totalmente. O sea, tú tienes un buen producto, tienes un buen lugar. Y yo, ya digo, o sea, salgo por aquí y veo todas las noches y las mediodías. Es guiris, un montón sentados, y los ves con cara de fascinados, porque claro, esto no existe. O sea, y esta cercanía no existe. El que tú te sientas aquí al lado y tú estés hablando. Y el otro está hablando, a mí me da igual lo que cuenta el otro. Sí. Hombre, lo importante de todo esto es que esto lo reconozcamos, y a mí me encantaría que lo importante también se den cuenta los responsables, que algunos sí se están dando cuenta, los responsables políticos, y entiendan que esto es una manera de, a medio plazo, ir creando una comunidad mucho más sana, porque esto, ¿sabes lo más importante de todo esto, Enrique? Que esto hace a la gente mucho más sana mentalmente. Si yo salgo a la calle, paseo, me divierto, voy al supermercado y a lo mejor tengo 80 años y he perdido a mi pareja, me siento parte de algo, si no, no lo soy, y es tremendamente importante que lo tengamos en cuenta. Sin duda, y seremos mejores personas. Indudablemente. Y por último, ¿por qué hay sesgo tú? ¿Por qué hay tanto sesgo? ¿El sesgo es malo per se? El sesgo, sí. A ver, el ser humano, el sesgo negativo, que es el que yo uso mucho en consulta, el sesgo negativo, fíjate una cosa curiosa, el sesgo negativo es esta costumbre que tenemos los seres humanos de mirar atrás durante el día, y voy a proponerle a los oyentes y a las oyentes y a los
a los vídeos oyentes y vídeos que nos están escuchando. Nosotros miramos el día siempre con lo malo. Uy, hoy me ha ido mal. Vamos a mirar el día con lo bueno. Este año me empeñé en empezar el año, cuando llamaban los compañeros de prensa preguntándome qué hacíamos con los propósitos. Digo, no, deja los propósitos quietos. Vamos a mirar para atrás y pensar qué nos produjo alegría, qué nos produjo gratitud, a quién le estamos agradecidos. Maravilloso, la gratitud es maravillosa, la generosidad es una fuente maravillosa de felicidad. ¿Qué aprendimos y qué logramos? Vale, eso es lo que le pido yo. Eso es una técnica que se utiliza con personas que tienen depresión y que a mí, y ya han mandado varios ya, me mandan todos los días, como si fuera una especie de... Un compañero mío sacerdote dice, ¿está mandando a la gente a rezar por la noche? Digo, pues casi que sí. Sí. Entonces, claro, si yo todos los días me obligo a pensar, ¿por qué estoy agradecido? ¿Por qué estoy alegre? Hoy lo tengo claro, estoy agradecido por verte a ti, que hace un montón de tiempo que no nos veíamos, estoy alegre. Es un buen propósito Sí, yo cuando estoy alegre por entrar aquí. Yo cuando termino cotidianos acabo como una moto, de verdad. Claro, acabo entusiasmadísimo. Totalmente, con un subidón tremendo. Porque ese es el propósito de este programa. Digo, si no entrevisto a gente guapa, no... a gente buena, ¿sabes? O sea, es y hoy, además, mira, mi logro de hoy... Pues bueno, mi aprendizaje de hoy es ver el montaje como tú has dicho, de una forma sencilla. Sí. Y mi logro de hoy, y es una intimidad, es haber hecho un programa de radio contigo, enormemente preocupado con mi padre, que está pasándolo muy mal y probablemente nos deje pronto. ¿Qué dices? Sí, entonces hoy has contribuido a eso. Y para mí ese es mi logro de hoy. Caramba, tu padre, pero tú a tu padre lo he visto en las redes sí, contigo. Sí. Haciendo cosas. Sí, hombre, fue un influencer en la pandemia, haciendo virguería. Está el hombre pasándolo mal y bueno, no estamos pasando mal nosotros. Y bueno, ahora cuando termine aquí iré a verlo un ratito. Pues ese es mi logro de hoy, haberlo conseguido. Llevo toda la tarde pensando, lo llamo, le digo que no, pero digo, esto lo voy a necesitar seguro. Pues vete a verle ya, tío. Ahora voy. Venga. Gracias, Un placer. De verdad. Nos habíamos propuesto hablar de los tiranos, pero así de soslayo, está bien, ¿no? Ya hablamos otro día de los tiranos. Habrá tiempo, desgraciadamente. Wow. Gracias. Cotidianas y cotidianos.